Bueno, Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Les habla el pastor y hermano Henry Gutiérrez, y queremos darle la bienvenida a todos los que se están conectando en las redes sociales. Lo mismo a los hermanos que están aquí en este lugar, gracias a la hermana Sandra que nos ha permitido realizar estos estudios bíblicos en su casa. Bueno, vamos a hacer una oración y le voy a pedir a la hermana Sandra que nos dirija esta oración. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Una vez más, Señor, gracias a ti estamos aquí reunidos en tu nombre, porque ahí mandas tu bendición y vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias, Señor, por los hermanos que se conectan en línea. Bendícenos y háblanos a nuestro corazón, porque necesitamos cada día de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia, de tu amor y misericordia en nuestras vidas. Necesitamos aprender cada día de ti, Señor. Te pido que uses al hermano Henry, que nos hable, que nos dirija, Señor, y que nos traiga para nosotros alimento de vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios. Bienvenido, hermano Noel, hermano Gilmar, Dios les bendiga. Bueno, muy importante que nosotros entendamos algo. El sábado pasado no alcancé yo a terminar la enseñanza bíblica y quedamos con unos versículos muy especiales que yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto. Hay cosas que cuando nosotros entramos en el Evangelio, nosotros traemos como costumbres. Y una de las costumbres que nosotros traemos de la universidad o del colegio es que a nosotros se nos ha enseñado a dar nuestra opinión, ¿ya? Entonces, cuando damos nuestra opinión, nosotros nos sentimos como que nos están dando ese derecho de opinar y que eso es constructivo. En lo relativo sí es constructivo. En lo absoluto no, porque lo absoluto es un solo pensamiento. Y aquí es donde nosotros tenemos que oír a Cristo y tenemos que, frente a Cristo, no podemos dar nuestra opinión, digamos, de decirle, Señor, te faltó esto, o yo puedo agregar a lo que usted predicó, agregar esto, o puedo, Señor, ya te pasaste demasiado, mejor quitemos eso. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Pero antes de que leamos eso, yo quiero que leamos un versículo que nos dice en Primera de Corintios 4:6. Primera de Corintios 4:6. Si lo pueden leer, hermano Noel, o hermana Sandra, o hermana Marius y hermano Gilmar. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Puede leerlo ahora, puede leerlo hermana Sandra, por favor. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Este es un peligro que hay dentro del pueblo cristiano, porque nosotros siempre tratamos de pensar más de lo que está escrito. Y ahí es donde entra nuestro punto de vista o nuestra opinión. Pero Pablo, veo que él tiene esa parte muy fija en su mente, y él dice, yo te hemos dado el ejemplo en Apolos y en mí, que ustedes ya tienen este ejemplo, que nosotros no vamos a pensar más de lo que está escrito. Dice, no sea que eso nos lleve a un envanecimiento, y ese envanecimiento pues nos aparte de la verdad de Cristo. Entonces esta es la parte fundamental. Yo puedo dar mi punto de vista en lo relativo, sí, todo en asuntos de trabajo, en el estudio, en todo sí, pero cuando yo estoy frente a Cristo, frente a Dios, es lo que Él dice, porque es que Él es el único que es absoluto y es perfecto. Cuando yo hablo de lo absoluto, quiero explicarle a Ana Miriam Medina, Dios le bendiga. Muy importante que cuando nosotros hablamos de lo absoluto, significa que es la verdad absoluta. Y la verdad absoluta no tiene cambios. La verdad absoluta es continua, ayer, hoy y mañana, nunca cambia. Hay cosas que cambian en lo relativo. En lo relativo cambia del sistema de los celulares,
Antes podíamos mandar nosotros texto, después fotos, pero el celular que mandábamos texto, eso no tenía el mismo sistema de ahora. Entonces esos celulares quedaron obsoletos, ya. Entonces todo en lo relativo se iba cambiando. Pero en lo absoluto, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ya Él no cambia. Entonces aquí el ejemplo en 1 Corintios 4:6 es a no pensar más de lo que está ¿qué? Escrito. Pero ahora viene algo muy importante. Y es que cuando nosotros hablamos con alguien para evangelizarlos, nos encontramos en una situación un poco difícil. Y nosotros los humanos somos débiles en ese aspecto. Y yo quiero que hoy demos un paso muy importante en esto. Vamos a ver en 1 Corintios 14:20, que fue uno de los versículos que vimos el día sábado. Esto es bien importante, hermano, porque alguien me puede decir, bueno, el estudio bíblico del hermano Henry que da es como muy profundo y no sé hasta dónde eso me sirva. Yo les voy a decir algo. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Ese es el objetivo que persiguió Pablo cuando dijo, mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué es importante tener la mente de Cristo? Porque Él viene a tomarse ¿a quién? A sí mismo. Entonces, si yo no pienso igual que Él, yo no soy uno con Cristo. Yo soy uno con Cristo cuando mis pensamientos se han alineado a los pensamientos de Dios. ¿Qué nos dice en 1 Corintios 14:20? Si alguien lo tiene, por favor. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, nosotros, esto es muy importante, hermana Valentina, que dice, seamos niños en qué, en la manera de pensar seamos niños, pero en qué. Lo acabamos de leer. La malicia. En la malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia es que yo miro a una persona y yo puedo saber ya qué es. Por su manera de expresarse o por su manera de caminar. Ah, ya sé quién es. Entonces, que el apóstol Pablo dice, usted tiene que ser en eso un niño, en la malicia. ¿Y en la malicia qué es? Usted ha visto un niño, a otro niño que le dice, mira quién llegó, mire, está entrando y mire cómo... Eso no lo dicen los niños, ¿cierto? Nunca. Pero los adultos sí. Esa es la malicia que no debemos de tener nosotros. Y ya le voy a decir por qué. Porque esa malicia a nosotros nos lleva a juzgar. Entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:20 dice, no seamos niños en la manera de pensar, pero sí niños ¿en qué? En la malicia. Yo ayer le compartía a un amigo ahí en el trabajo y le decía esta parte que era muy fundamental. Y yo le decía, usted puede tener los amigos que tenga. Y las cosas de Dios son misteriosas, porque Él dice, yo ayer me llevé una sorpresa con usted, hermano Henry, porque yo estaba pensando en algo así parecido, pero yo no le encontraba derecho. Yo tengo una amiga y no quiero pensar mal de ella, pero no sabía cómo yo poder sobrellevar esta amistad. Y estaba así y algo me llegó un pensamiento, vaya y pregúntele al hermano Henry. Y entonces él no me había preguntado nada, y antes de que él me preguntara yo le dije, mire un versículo que hay un tesoro muy grande, que usted tiene que ser como un niño en la malicia, de como un niño en la malicia, que usted puede tratar a quien sea, y a usted no le importa lo que esa persona haga, lo que eso, el pecado que esté, lo que sea, usted es un niño, lo trata porque usted quiere es que evangelizarlo. En eso usted tiene que ser un niño, pero si esa persona lo quiere contaminar a usted, ahí usted no tiene que ser un niño en la manera de pensar, sino un ¿qué? Un adulto. Por eso es que el versículo dice, no sean niños en la manera de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en la manera de ¿qué? De pensar. Primera de Corintios, ¿cuál es la cita, hermana Valentina? Primera de Corintios, ¿cuál? 14:20. Bueno, es bien importante esto. Ahora, yo les voy a decir algo, vamos a hacer aquí una preguntita sencillita. Hermano Francisco, la hermana Sandra va a estar callada ahorita porque ella yo creo que lo sabe. Para nosotros estar en este ambiente y tener toda esta revelación de Dios y ser hijos de luz, debemos de ¿qué hacer, hermano Francisco? Andar en la luz. ¿Qué dice hermana Valentina? ¿Qué dice hermana Valentina? Para ser hijos de luz, ¿qué debemos de hacer? Hermano Noé, creer en la luz. De hermana Mariusi, Estar en la luz, ok. Hermano Gitmar,
Creer en la luz, hermana Sandra. Creer en la luz. Ok. Pero ahora viene otra pregunta, porque todo esto de que vamos a hablar es radicado que nosotros tenemos que adquirir la mente de quién? De Cristo, hablar como Cristo. Si nosotros para ser hijos de luz, porque por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:4 dice, porque ustedes no son hijos de las tinieblas, sino hijos de luz para que aquel día no los sorprenda la venida de Cristo como ladrón en la noche. O sea que a los hijos de las tinieblas es que los va a sorprender la venida de Cristo como ladrón, pero a los hijos de luz no. Pero ¿cómo yo soy hijo de luz? Cuando yo creo en la luz. ¿Qué es la luz? Creer en la luz. ¿Qué es la luz? Enseñanza. Enseñanza. En la enseñanza del Evangelio. Cuando yo creo en la enseñanza del Evangelio, pues yo puedo practicarla. Pero ahorita como estamos hablando del pensar, nosotros tenemos que tener un cuidado. Porque los apóstoles, Jesucristo les predicaba y ellos no entendían. No. Un día les dijo, mire, guarden de la levadura de los escribas y fariseos. Y los apóstoles se miraban el uno al otro y dijo, eso fue porque no trajimos pan. Así dicen ellos. Entonces Jesucristo, oye, ¿hasta cuándo ustedes no van a comprender? ¿Acaso usted se acuerda cuando yo multipliqué los pesos y los panes? Y entonces comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de la doctrina de los escribas y fariseos. Entonces, por eso es muy importante nosotros tener la mente de quién, de Cristo. Mira, yo les voy a decir algo a todos. Mi objetivo es que ustedes y yo tengamos la mente de quién, de Cristo. Que cuando yo haga una pregunta, ustedes contesten igualito a Cristo. ¿Cómo yo soy hijo de luz? Eso está en la Biblia y lo dice Cristo. Mientras tanto esté la luz en medio de vosotros, creer en la luz para que seáis hijo de luz. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Ahora, ¿cómo hago yo para no andar en tinieblas? Primero el hermano Francisco. Para yo no andar en tinieblas, ¿qué debo de hacer? Andar en la luz. ¿Qué dice hermana Valentina? Para yo no andar en tinieblas, ¿qué debo de hacer? Andar en la luz, hermano. Creer en la luz. ¿Qué dice hermano Noé? Andar en la luz. ¿Qué dice hermana? Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Juan 8:12. Ella está hoy lista, pero claro. ¿Cómo es que dijo? Tuvimos una enseñanza bíblica Creer hoy en la Jesús, mañana, creer claro, en- por eso. creer en Jesús. Pero gracias a Dios. También. Entonces, Creer en Jesús. Juan 8:12 dice, el que me sigue, ¿ya? El que me sigue no andará en qué. En tinieblas. ¿Cómo yo hago para no andar en tinieblas? Pues seguir a Jesús. Y ahora viene la pregunta más clave. Hermano Francisco, hoy se salvó el hermano José. Hoy se salvó el hermano José, le tocó al hermano Francisco hoy. Para yo no permanecer en tinieblas, ¿qué debo de hacer? Andar en la luz. Andar en la luz. ¿Qué dice hermana Valentina? Para yo ya no permanecer en tinieblas, no solamente para andar, sino ya no quiero permanecer en tinieblas. ¿Qué debo de hacer? Hermana Valentina. Hermano Noé, ¿qué debo hacer para Andar en la luz. permanecer en tinieblas? Hermana Mariusi. Andar en la luz Hermano Gilmar. o tener la luz de la vida. Permanecer en la luz. A ver, hermana. Y creer en la luz. Jesús. Creer en Jesús. Creer en Jesús. Me dio una cátedra que me lo aprendí. Creer en Jesús. Por eso es muy importante, mire. Acuerden las citas bíblicas. El primero para no andar en tinieblas es Juan 8:12. Para ser hijos de Juan luz, 8:12. Juan 12:36. Juan 8:12, que ponga bien. Juan 8:12. Para ser hijos de luz, Juan 12:36. Y para no permanecer en tinieblas, que hay que creer en Jesús, es Juan 12:46. Ok. Pasando esto, ya nosotros, yo quiero que ahora demos el paso definitivo, ¿ya? Entonces yo ya no debo de pensar como un niño cuando yo tengo que evitar la contaminación del mundo. Pero cuando yo voy a evangelizar a una persona, yo tengo que tener tengo que ser un niño en la malicia. Yo voy a evangelizar. A mí, alguien, oye hermano, tenga cuidado que ese es el brujo mayor de México. Bueno, el brujo mayor de México ya se murió. Pero debe decir eso. Yo tengo que ser un niño O está en la oculto. malicia. O sea, yo no tengo nada, a mí no me interesa quién sea, yo lo voy a evangelizar y todo eso porque yo no tengo el derecho de juzgar a esa persona. Entonces ahí es donde vamos a leer cómo yo me evito no juzgar a los demás. Volvemos al libro de 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20. Y vamos a leer
lo que nos dice ahí, que está muy bien explicado, el libro de Corintios 14, 20. Dice, Pero ya lo leímos. dice acá, dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. Así que si las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces aquí está hablando de cómo nosotros debemos de ir donde ellos. Usted puede estar muy lleno de Dios y puede tener el don de hablar en lenguas, pero usted está en medio de unos hermanos que van contigo y usted está pero lleno del Espíritu Santo y tiene ese don de hablar en lenguas. Y se le presenta, mira, aquí le traemos a tal, usted no comience delante del incrédulo a hablar en lenguas, porque dirá, ¿y este qué le pasó? ¿Sí me entiende? Pero pasó algo bien tremendo, que fue en el día de Pentecostés, cuando ellos hablaron en lenguas que habían de todas las naciones del mundo, dice allí en Jerusalén. Y todos decían, pero qué raro que yo lo oigo hablar en mi lengua, que es japonés, vamos a decirlo. Pero él no es japonés, es judío. Y eso le pasó, yo a usted les dije, de una hermana que fue a trabajar a Japón y se casó con un japonés y llegó a Colombia con su esposo. Y entonces los hermanos, había bendición en la iglesia y había una hermana al lado del japonés hablando en lenguas. Y cuando terminaron la escuela dominical, resulta que el esposo, que era japonés, le dice a la esposa, que es colombiana, le dice, la hermana que estaba allá al lado mío, ella es japonesa. Entonces le dijeron, no, ella no es japonesa, ella es colombiana. Yo, pero qué raro, porque estaba hablando en un japonés muy antiguo. Y ella estaba llena de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y el otro lo entendía que estaba hablando en un idioma muy antiguo. Y yo recuerdo que una noche yo estaba en el restaurante y esas cosas, que yo dije algo en lenguas y había alguien que estaba en la mesa 30 y me llamó, don Henry, venga, ¿usted habla japonés? No, pero yo le entendí clarito que usted dijo que Jesucristo es Dios en japonés. Y yo ve que eso perdió, porque yo lo que dije fue una lengua nada más. Entonces, sí, entonces ya Dios me mostró que yo tenía que hablarle del evangelio a ese señor. Entonces aquí nosotros encontramos en la palabra de Dios sobre todo lo que es el pensar, ¿ya? ¿Qué debe de hacer el justo antes de responder, hermano Noé? Y usted le hacen una pregunta acerca de la Biblia, ¿qué debe usted de hacer primero? Y diga mi hermana Mariusi, y a usted le preguntan de acerca de la Biblia, ¿qué debe usted de hacer primero antes de responder, hermana Valentina? Hermana María. ¿Qué debo hacer cuando qué? Cuando alguien te pregunta de la Biblia, ¿qué debe usted hacer primero? Yo oro primero. Ora primero. Bueno, yo vamos a leer vamos a leer en el libro de Proverbios 15, 28. Proverbios 15, 28. ¿Ya? Ahora, yo quiero aquí hacer una explicación, porque esto es bien importante, esta explicación que yo voy a dar, porque este versículo se toma muy a la ligera. Entonces, ¿qué dice Proverbios 15, 28, hermano Gilmar? El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces, el corazón del justo, ¿qué? Piensa antes, ¿para qué? Para responder. Pero resulta que esto es lo que es en lo relativo, porque en lo absoluto no. Por eso es que ese está en Proverbios, que lo escribió ¿quién? Salomón. El rey Salomón. Y usted sabe que el rey Salomón tenía una sabiduría súper especial. Pero a lo último, el hombre tan sabio, las mujeres lo hicieron desviar su corazón. Entonces, no, es que por eso es que uno tiene que primero tener la base fundamentalmente en ¿quién? En Cristo. Por eso es que yo les digo a ustedes, no piensen más de lo que está aquí escrito. Entonces yo tengo que tener, esa es mi base.
A mí me puede salir mi mamá y me dice, mi hijo, pero es que usted debe hacer esto y esto. Pero si eso no está escrito, yo no le puedo aceptar eso en lo absoluto. Pero si ella me da un consejo en lo relativo sí. ¿Me comprenden? Aquí este versículo son lo relativo nada más. Porque en lo absoluto, mire, en lo absoluto hay un problema. En lo absoluto yo no tengo que ponerme a pensar y qué es lo que yo voy a contestar. En lo relativo sí. A mí me pregunta alguien, hermano Henry, ¿usted qué va a hacer cuando ya cumpla sus años? Y esto, bueno, pues me retiro. Pienso retirarme. Ahí sí yo tengo que pensar, ¿sí me entiende? Pero en lo absoluto no. Y usted dirá, ¿y por qué en lo absoluto no? Esto yo lo quiero explicar porque muchos dicen, hermanos, que nosotros tenemos que pensar para responder las palabras de Dios. Tenemos que... Lucas capítulo 21 y versículo 14 y 15. Lucas 21, 14 y 15. Por eso es que es muy bonito entender la Biblia desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Porque uno dice, por eso es que por allá alguien llega y dice, 21, la 14. Biblia se contradice todo el tiempo. No se contradice, lo que pasa es que no han entendido la palabra de Dios. No la han entendido. Mire que nos dice Apocalipsis 21, 14, hermano Noé. 21, 14, sí. Lucas. Proponer en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa. Bueno, léalo, hermana Mariusi. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Entonces, si usted lee este versículo y lee Proverbios, están totalmente ¿qué? Contrarios. Pero no es que sea contrario, lo que pasa es que el uno está hablándolo en lo relativo, en nuestros puntos de vista a nivel del trabajo y de todo, del estudio, de universidad, de todo, y en este es en lo absoluto. Entonces, en lo absoluto alguien me pregunta, hermano Francisco, en lo absoluto, ¿qué debemos de hacer para no permanecer en tinieblas? Entonces usted está en lo absoluto. Entonces ahí es donde usted tiene que esperar que suceda lo que dice en el 15. ¿Qué dice en el 15, hermana Sandra? ¿Porque qué? Porque yo os daré palabra y sabiduría, La cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces, hermana Valentina, cuando te hacen una pregunta del Evangelio, usted tiene que pensar o tiene que esperar que Jesucristo le dé ¿qué? La palabra, ¿Y qué más? sabiduría. Y sabiduría. ¿Para qué? Para responder, y de esa manera nadie te puede contradecir, ni nadie te puede ¿qué? Oponerse, aunque no estén de acuerdo. Entonces ya quedó explicado esas dos partes, ¿cierto? Por eso es bien importante la enseñanza bíblica desde el punto de vista de Cristo. Porque uno lee Proverbios, allá donde leímos, que hay que memorizarlo, Proverbios capítulo, ¿qué les dije yo? 15, 28, ¿cierto? Proverbios 15, 28 dice, el corazón del justo piensa para responder. Eso es hermoso. Eso es hermoso, pero ¿en qué? En lo relativo. Pero Jesucristo dice, no penséis cómo habéis de responder, todo lo contrario. Pero ¿por qué ya en el Nuevo Testamento Cristo dice eso? Porque estamos en lo absoluto. En lo absoluto yo no puedo dar mi opinión. Por eso hay un proverbio que dice, hermano Sebastián, hay un proverbio que dice, no seas sabio en vuestra propia ¿qué? Opinión. Pero eso es frente a lo absoluto. Porque en lo relativo podemos dar nuestro punto de vista, nuestra opinión, tenemos ese derecho. Entonces ya hasta ahí todo cordialmente entendido, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta, hermana Valentina? ¿O quedó todo explicado bien? ¿Sí quedó bien explicadito? Bueno, ya al final te pregunto a ver cómo quedó la explicación, ¿ok? Entonces aquí viene lo siguiente. Entonces ya tenemos dos preguntas. ¿En qué debo yo pensar antes de responder? ¿En qué debo yo pensar, hermana Mariusi? En lo relativo. ¿En qué no debo yo pensar antes de responder, sino esperar que Cristo me dé palabra y sabiduría? En lo absoluto. En lo absoluto, cuando me preguntas de la Biblia. Y ahora, haciendo vamos a hacer una práctica con hermano José. ¿Qué debo yo, hermano Francisco, qué debo yo de hacer para no permanecer en tinieblas? Entonces, ahí usted ya no tiene que pensar Creerle en la luz. para
sino tiene que no pensar y esperar que Cristo le diga, esto es lo que tienes que hacer. ¿Se acuerda lo que dijo Cristo? Estar en la luz. Seguir a Jesús, para no permanecer, creer en Jesús. Creer, En Jesús. Y ahora, para no estar en tinieblas, permanecer en la luz. para no andar en tinieblas, Seguir a Jesús. seguir a Jesús. Y lo otro, hermano Sebastián, para no permanecer, para no estar, para ser hijos de luz. Creer. ¿Creer en qué? En la luz. Creer en la luz. ¿Qué es la luz? Cristo. La enseñanza. La Enseñanza. Vamos a leer ahora 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4. Estos versículos se los deben ya de saber de memoria, créanmelo. Segunda de Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. ¿Qué nos dice? Puede leerlo, hermana Marius, y si lo tienen, En los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúsculas, con D minúscula de Satanás. cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, hermano Sebastián, cuando usted aprende la palabra y no, porque los dos versículos que tenemos clave acá es, en lo relativo yo pienso para responder, que eso es Proverbios 15:28. 15:28. Eso es, en lo relativo yo pienso para responder. Usted está haciendo un examen del Estado en su carrera, usted tiene que pensar para responder. En lo absoluto no es así. En Lucas capítulo 21, versículo 14 dice, proponeos no pensar antes para responder, porque en aquella hora yo, dice Jesucristo, yo les voy a dar palabra y sabiduría, la cual no podrán contradecir ni rechazar, aunque estén opuestos. Entonces, en lo absoluto es al contrario. Tengo yo que pensar es qué es lo que me dice mi maestro, que es Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo, yo le hago la pregunta al hermano, que ya lo hemos puesto en práctica varias veces, ¿qué debo yo de hacer para no permanecer en tinieblas por tercera vez? Para no permanecer en tinieblas. Hermana Valentina, ¿se acuerda? Dígalo. Creer en Jesús. Creer en Jesús. En ese momento usted ha recibido las palabras ¿de quién? De Jesucristo, que está en Juan capítulo 12, versículo 46. El que no quiera permanecer en tinieblas, tiene que creer en Jesús. Y el que no quiera andar en tinieblas, tiene que seguir a Jesús. Y el que quiera ser hijo de luz, tiene que creer en la luz. Pero si yo hablo de esa manera, yo estoy hablando igualito ¿a quién? A Cristo. Entonces Satanás tiene la mano metida para que usted no comprenda la palabra de Dios de esa manera. Por eso el versículo que leyó la hermana Marius, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento de los incrédulos. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Escúcheme bien. La luz del Evangelio, o sea, ¿la qué? La gloria de Cristo. ¿La luz qué es? La enseñanza del Evangelio. Para que no le resplandezca ¿qué? La enseñanza del Evangelio. Entonces, no es obra de que nosotros no comprendamos, sino es obra del enemigo. Que usted va, y a mí me pasó eso. A mí me da hasta vergüenza decirlo ahora, pero yo pertenecía al grupo de alabanza en la iglesia central de Bogotá, que no lo sepan allá. Y yo tocaba ahí el piano o la guitarra, lo que fuera, y para unos cultos hermosísimos, yo me gozaba. Pero había un hermano, y hermano Henry, ¿de qué se trató la predicación? Y yo no me acordaba ni un versículo, y a mí eso sí me molestaba. Y yo me preocupaba. Y le voy a decir, esa no era de que yo no tenía la capacidad, sino que el Dios de este siglo estaba obrando ahí y me estaba cegando el entendimiento. Mira, ¿por qué yo les hago énfasis de que aprendan al estilo de la mente de Cristo? Miren lo que sigue diciendo ahí. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, ¿el cual es qué? La imagen de Dios. O sea que cuando yo aprendo la Biblia, hermanos, y usted la aprende, como Cristo dice, en usted se está formando ¿cuál imagen? De Dios. La imagen de Dios. Y Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza.
¿Ya me entendió, hermano Sebastián? La importancia que es hablar al estilo de Cristo para que nosotros se forme ¿qué? La imagen de Dios. Claro, porque yo al hablar al estilo de Cristo tengo que tener en mi mente la mente de Cristo. Ahora dice ahí, para que no le resplandezca la luz ¿qué? Del Evangelio. O sea, la enseñanza del Evangelio. Pero ¿qué es resplandecer? Ya, no me digas que se olvidó. ¿Qué es resplandecer, hermano Noé? Hermano, yo, para que no me resplandezca ¿qué? La enseñanza del Evangelio. Pero cuando uno resplandece, ¿ilumina a quién? A otros, a los demás. Entonces, ¿qué es resplandecer? Iluminación. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Mateo Hermano qué? Gilmar, ¿se acuerda? ¿Mateo qué? ¿Qué es resplandecer? 5:16. Las buenas, para que vuestras buenas obras. Exactamente, muy bien. Repítalo 2 veces, hermano. Entonces, libro de Mateo capítulo 5, versículo 16. Para la hermana Luzmila. Entonces, puede leerlo, hermanas Mariusi. Así alumbra vuestra luz. Alumbre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, para que no le resplandezca ¿qué? La luz. La luz, la enseñanza del Evangelio. ¿Y resplandecer qué es? Alumbrar a los demás. ¿Cómo yo alumbro a los demás cuando yo practico qué? El Evangelio con mis obras. Así es que yo ilumino a la gente. Alguien me va a decir, óyeme, pero este señor, ¿por qué esto? O esta señora, ¿por qué eso? Entonces yo estoy iluminando con mis actitudes y mis acciones y mis reacciones, estoy iluminando a la gente. Ahí fallamos mucho. Ahí fallamos mucho. Pero tenemos que esto no se nos olvide, tenemos que cada día ir aprendiendo. Entonces ya está enseñado hasta ahí, ¿cierto? De esa manera, hermana Valentina, en nosotros, ¿qué se forma? Si hacemos todo eso, ¿qué se está formando en nosotros? La imagen de Dios. ¿Y qué más? La imagen y semejanza De Dios. de Dios. Muy importante. Muy importante porque es que esa es la creación que Dios quiere que tengamos nosotros. Ahora, viene la pregunta, si Dios no está siendo conforme a la imagen de Dios y es este el sistema, ¿cuál sería la imagen que nosotros debemos de tener? La de Dios, ¿correcto? Pero ¿quién es esa imagen, hermana Mariusi? Señor Jesús. Jesucristo, Colosenses 1:15. Puede leerlo el que primero lo encuentre. Efesios, Filipenses, Colosenses 1:15, ¿qué nos dice? Pero para que lo puedan leer bien, léalo desde el 13, por favor. El cual nos ha librado De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire, Jesucristo. Él es la imagen de quién? El Dios invisible. Del Dios invisible. ¿No 15? Jesucristo. Entonces, cuando yo comienzo, hermana Sandra, 1:13 al 15, hermano. 1:13 al 15 de Colosenses capítulo 1. Cuando yo comienzo a recordar todo lo que Cristo ha enseñado y hablar como Él y me identifico como Él y tengo la mente de Él, yo estoy siendo hecho conforme a qué? A la imagen de Dios, que es Cristo, es la imagen. Semejanza de Dios. Esa es mi angustia, por no decirlo de otra manera, porque Cristo lo dijo. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y ya Juan Bautista lo vio bautizado. Pero es que nosotros tenemos que tener un bautismo ¿en qué? En fuego. Y fuego es la palabra. Ahí en Lucas 12:49 dice, fuego vine a echar a la tierra y ¿qué quiere si ya está encendido? Y luego el siguiente dice, en el 50, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, hablando del cuerpo de Él, con referencia a ¿qué? A su iglesia. Nosotros tenemos que ser bautizados en fuego, es con todo este conocimiento de la palabra. En Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como martillo, como fuego y martillo que rompe la roca, que quiebra la roca. Entonces, las palabras de Cristo son fuego. Por eso Juan Bautista, cuando ve a Jesucristo, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego le dice a sus discípulos, yo bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, que no soy digno ni postrado desatar la correa de su calzado, él los bautizará Espíritu Santo y fuego. Son dos cosas diferentes. Entonces, ve, hermano Sebastián, lo importante, hermana Samantha, hermana Valeria, lo importante que es
que nosotros tengamos la mente de Cristo, que oigamos las palabras de Cristo y que hablemos como habla Cristo. Que yo pueda, alguien me diga a mí, hermano Henry, ¿y cómo yo hago para no permanecer en tinieblas? Pues no, tienes que creer en Jesús. ¿Y en dónde está eso en la Biblia? Juan 12, versículo 46. Y luego, ¿y cómo hacemos, hermano, para yo no andar en tinieblas? Entonces nosotros contestamos, pues para no andar en tinieblas tú tienes que seguir a Jesús en todas las enseñanzas. ¿Y en dónde está eso? En Juan 8, capítulo 12, versículo 12, Juan 8, 12. Y ahora, ¿cómo yo hago para ser un hijo de luz, totalmente lleno de la enseñanza de Cristo? Tengo que creer en la enseñanza del Evangelio, está todo claro. Ser hijo de luz. Creer en la luz para ser, ¿qué? Hijo de luz. Ahora, vamos a ir a la otra parte. Vamos a ir a ver cuando nosotros tenemos un concepto equivocado en lo relativo. Los apóstoles se equivocaron con Cristo en una ocasión. Usted sabe que nunca en la Biblia, yo creí que no estaba esa palabra, pero está. Y a Jesucristo lo vieron y pensaron que era otra cosa. Vamos a ir al libro de Mateo 6:49. Mateo 6:49. Lo que nos puede hacer la imaginación dentro del pensar. 6:49. 6:49. No existe. Marcos 6:49, perdón. Puede leerlo, quien lo encuentre primero. Quien lo tenga puede leerlo, por favor. Me quedan 15 minutos todavía de enseñanza. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Entonces acá hay un punto de vista donde el sentido de los ojos engañó a todos los discípulos. Cuando lo vieron que andaban en el mar, Jesucristo, pensaron que eran Jesucristo, no, que era un qué. Un fantasma. Un fantasma. Y nosotros tenemos que tener ese cuidado, porque nosotros de pronto se nos presenta Cristo y nosotros pensamos que es un qué. Un fantasma. Bueno, no me refiero de esa manera, pero a nosotros se nos presenta Cristo y nosotros pensamos que la enseñanza bíblica no es así y tiene que ser así. Dígame. O sea, en este tiempo alguien dice, pero el hermano Henry, ¿por qué enseña de esa manera? Porque en la iglesia a mí no me enseñan así. Porque yo tengo que hablar como habla Cristo. Pero es que si usted habla como habla Cristo, en ti se está formando ¿qué? La imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros podemos equivocarnos en nuestra apreciación cuando vemos a Cristo. Jesucristo dice en una parte muy excelente que el discípulo, basta el discípulo ser como ¿quién? Como el maestro. ¿Y cuándo será conforme a la imagen y semejanza del maestro, hermana Mariusi? Cuando ese discípulo sea ¿qué? Hermano Mariusi. ¿Qué dice hermana Valentina? ¿Cuándo será que ese discípulo será como su maestro? Cuando sea perfeccionado. Así dice Cristo. Y aquí son de ustedes, yo quiero invitarlos, hermano Sebastián, hermana Samantha, a todos, a que de hoy en adelante ustedes comiencen a hablar como habla quién. A responder como responde quién. Eso es. Yo ya no me identifico con ninguna organización religiosa. Las amo a todas las organizaciones. Y como ellos hablan, igual, en lo que ellos hablan, igual que Cristo, yo me identifico. Pero si ellos dan un punto de vista personal de ellos, yo no puedo identificarme si eso lo están haciendo en lo absoluto. Ahora, si eso es en lo relativo, es discutible todo, ¿sí me entiende? Todo en lo relativo podemos dar nuestro punto de vista, no hay problema. Por eso es que nosotros tenemos que entrar a la mente de ¿quién? De Cristo. ¿Y por qué tenemos que entrar a la mente de Cristo? ¿Cuál es la garantía que yo tengo con la mente de Cristo, hermano Sebastián?
Él es la luz, pero ¿cuál es otra garantía que con eso yo no fallo nada? ¿Cuál cree que es la garantía, hermano Noel? Porque yo puedo seguir un maestro en la universidad y me da su punto de vista y estoy leyendo el libro, pero dentro de unos años el James Webb prueba que no es una explosión que originó el universo. Entonces cambian la opinión científicamente porque es relativo. Lo que yo tengo con el punto de vista de Cristo cuando Él me enseña a mí es que esa opinión nadie la tumba. Retener. Y adivine por qué nadie puede tumbar la opinión de Cristo. Bueno, no adivinen porque serían adivinadores. Piensen por qué nadie... está vivo. Porque Él está vivo, pero ¿por qué razón no se puede tumbar la opinión, la enseñanza de Cristo? Esto es para todos los que están oyendo en las redes sociales también. ¿Por qué? Mire, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 2 y versículo 16. ¿O 1 Corintios o 2, hermano Gilmar? Debe ser. 1 Corintios 2:16, creo. 2:15, puede leerlo primero. 1 Corintios 2:15, ¿qué nos dice? ¿Primera o segunda? Primera. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces aquí viene la clave de lo absoluto. La mente de Cristo, nadie ¿qué? Lo instruyó, Nadie lo instruyó. porque es el mismo Dios. Entonces, si yo recibo la enseñanza de Cristo, tengo todas las de ganar. Porque es que no hubo nadie que a Él le enseñó. Él es la esencia de toda la sabiduría, de todo el conocimiento. Mira, Jesucristo, antes de manifestarse carne, era el mismo Jehová. ¿Ya? Y Jehová le dice a Moisés, haga un arca de la alianza conforme al modelo que se te mostró allá en el monte. Y hacen el arca. Y nadie podía tocar esa arca porque era ¿qué? Tenía una electricidad y una carga, una energía que el que la tocaba moría. El arca. El arca de la alianza. Incluso cuando la traen los carros que se la habían llevado para los filisteos, que la habían capturado, allá todo el mundo enfermo de tumor y de todo eso, ustedes, los brujos y hechiceros de los filisteos dijeron, mire, tienen que devolver el arca porque todo es por culpa del arca. Y la metieron en el templo del dios Dagón y todos los días el ídolo del dios Dagón allá postrado ante el arca de la alianza. Entonces, aquí es donde yo quiero mostrarle a ustedes que esto no es una tradición que estamos siguiendo. O no es un invento que, bueno, mi mamá es cristiana y yo la sigo. O mi papá fue pastor y yo sigo pastoreando. No, no es eso. Yo les quiero presentar por qué Cristo nadie le instruyó, por qué Jehová nadie fue a recibir una instrucción. Él es la esencia de la sabiduría. Él creó todo. Por eso es que cuando uno lleva la mente a lo máximo, uno termina en Dios, porque no hay manera. Entonces aquí es donde dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Pero ¿cómo yo puedo tener la mente de Cristo cuando sigo diciendo mis opiniones? ¿Usted cree que yo la puedo tener así? No. Imposible. Yo tengo que seguir dando las opiniones de Cristo para poder tener ¿qué? La mente de Cristo. Y en usted, cuando usted se limita a todo lo que le pregunten en la calle, en la universidad, acerca de la Biblia, y usted contesta conforme las palabras de Cristo, en usted se está formando la imagen y semejanza de Dios y tiene una opción del 100% de irse ¿con quién? Con Jesucristo. En el arrebatamiento. Pero si usted se enfrenta a la mente de Cristo, no, es que también se pasó. ¿Cómo así que hay que amar al enemigo? No, eso no. Sí. No, pero alguien le dice así, ¿cómo? No, pero Cristo dice que hay que amar al enemigo. ¿Y al que te aborrece? También. Dice, hágale el bien. ¿Y al que te dice una mala palabra o te maldice? También. Que dice, Bendígaselo. bendígalo, dice Cristo. Por eso es que tenemos que llegar a ese conocimiento,
Porque con ese conocimiento, esa es una nueva criatura en Cristo y es hecho ese ser conforme a la imagen y semejanza de Dios para que podamos habitar en el reino celestial. Que en el reino celestial es así. Yo preguntaba una vez y le decía, Jesucristo dijo, no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque allá en el cielo ni el oro se corrompe, ni nada se oxida, ni tampoco hay ladrones para que minen ni hurtan. Hice la pregunta, ¿y por qué no hay ladrones en el cielo? Porque es una generación diferente. Ahora, yo dije que no iba a explicar esto de las piedras preciosas del querubín protector, pero hoy voy a explicarlo. Resulta que el querubín protector era el ser más allegado de Dios, son 2 querubines. En el arca de la alianza hay 2 querubines, uno de ellos era el querubín protector. Vamos a ir al libro de, yo quiero que la hermana Mariusi lea Ezequiel 28:13 y la hermana Ezequiel 28:13, la hermana Mariusi, y ya le digo en qué momento debe empezarlo a leer. Y la hermana Sandra lee Apocalipsis capítulo 21, vamos a mirar a ver acá, 19. Puede empezar, hermana Mario. Cuando llegue a las piedras preciosas, lee la primera y se detiene para que ella busque si ahí está en la Nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero, que es el cuerpo de Cristo, para que ustedes miren algo. ¿Por qué? Hay una pregunta que siempre dicen, ¿por qué querubín protector, que era todo santo, por qué se dañó? Si allá no hay el mal, ¿por qué? Porque hay libre ¿qué? Albedrío. Los ángeles tienen libre albedrío. Pero, ¿por qué se equivocó el querubín protector? Porque le faltaba ¿qué? Enseñanza, conocimiento, y ahorita se van a dar cuenta la diferencia entre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y entre el querubín. Comienza a leer el 3, hermana Mariusi. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ajá. Cornerina. Un momentico, cornerina. Vamos a mirar, la cornerina tiene varias clases de piedras, ¿ya? Entonces vamos a mirar, puede leer ahora el 19. Y los cimientos del muro de la ciudad. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero agata y el cuarto esmeralda. El quinto. El quinto onice, el sexto cornalina. Cornalina. Esa es parte de la familia de Cornerina. cornalina. Ok, siga leyendo. Topacio. Topacio. Vuelva y lea nuevamente Topacio. El 19. El 19. En los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio. Topacio fue el que leyó usted. Topacio, subrayamos Topacio. Vamos a mirar cuántas piedras preciosas le hacía falta al querubín protector. Puede seguir leyendo, hermana, después de Jaspe. ¿Cuál? Jaspe. Jaspe. Ya lo dijo también. Jaspe, ya lo leyó. El primer cimiento era jaspe. Jaspe. Ok, ¿qué más sigue? Crisólito. Crisólito, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, subrayamos crisólito. ¿Cuál sigue? Berilo. Berilo, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el octavo es berilo. ¿Qué más sigue? Y ónice. Ónice, ¿dónde está el ónice? Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero, el quinto ónice. Muy bien. Ónice. ¿Qué más sigue? De zafiro carbuncio. Zafiro, es el segundo zafiro. Ok, ¿qué más? Esmeralda. Esmeralda es el cuarto en el muro de la Nueva Y Jerusalén. oro. Y oro, bueno, el oro, las piedras eran de oro. Entonces vamos a contar cuántos eran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí 12. 8. Entonces, en la vestidura del que era el
querubín protector que se convirtió en Satanás, solamente tenía ¿cuántas piedras? 8 de las 12 que está en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, ¿qué significa las piedras preciosas? ¿Cómo yo miro las piedras preciosas? ¿Qué es lo que le da a las piedras preciosas esa elegancia, ese valor, eso que nosotros vemos eso? Lo que lo da esas piedras preciosas es la luz. La luz. Cuando usted mira un esmeraldero que va a comprar una piedra, ellos, la piedra en bruto, lo que ellos hacen la colocan que a la luz. Porque en la luz es que refleja la calidad de la piedra. Entonces, cada piedra tiene ¿cómo se dice? Un grado como entra y se refracta la luz y da el color que merece por el cristal que tiene la piedra. Nosotros, hay 12 apóstoles que son los 12 cimientos y cada uno nos da una enseñanza, o sea, una luz. Y esa luz, cada una tiene su estilo de la piedra preciosa. Entonces, si yo adquiero un grado en la piedra preciosa, que es diferente, en la tierra nosotros podemos ser diamantes. Y ahorita voy a explicar eso por qué. Pero en el cielo no hay diamantes. En la Nueva Jerusalén no encuentra usted diamante por ningún lado. Y el diamante, cada vez que se le hace una cara al diamante, por ahí sale ¿qué? Luz. Un chorro de luz. Por eso entre el diamante tenga más caras, tiene más que enseñanza. Porque ilumina a la gente, le enseña. Por eso es importante que nosotros nos llenemos de todo este conocimiento, porque ¿qué voy a practicar yo si no tengo conocimiento? Yo practico lo que yo conozco, ¿sí o no? El conocimiento que yo tenga, es lo que yo voy a practicar. Pero si alguien me dice, practique eso, y yo, pero ¿cómo lo practico? Y yo no sé cómo se hace eso. Entonces, el conocimiento, por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces, Satanás, el que era el querubín protector, su vestidura era hecha de 8 piedras preciosas y tenía oro. Pero le faltaba conocimiento, porque le faltaban 4. Pero la Nueva Jerusalén, que es el cuerpo de Cristo, tiene las 12 piedras completas. Tiene el conocimiento absoluto, completo. Entonces, Satanás dice, voy a subir a lo alto y voy a hacer un trono y seré también como Dios. Ahí él le faltó una enseñanza. ¿Y cuál fue la enseñanza que le faltó? Que no puede haber otro Dios después de él. Isaías 43:10. Isaías 43:10. ¿Qué nos dice, hermanos y hermanas? Dice, ¿Qué es eso? vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Imagínense, Y ni ese lo Dios será. es con D minúscula. Y habla y lo pone de una vez para que porque él es el único Dios. Antes de mí no fue formado un diosecito por ahí. Antes de mí, hermano Sebastián, lo dice Jehová, ni después de él habrá. Y Dios había creado el querubín protector, pero tenía 9 piedras nada más, le hacía 8 piedras, le hacía falta 4 más de enseñanza. Y mire en dónde falló él. Vamos a ir al libro de Isaías 14, si no estoy mal ahí mismo, Isaías 14 y el versículo 12. Mire lo que dice. ¿Puede leerlo, hermana Mariusi? Como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Tú qué decías en tu corazón? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire, él lo estaba haciendo Él se quería no igualar. por la parte correcta, porque Dios dijo, hagamos al hombre conforme a la semejanza de qué, del Altísimo, conforme a la semejanza de Dios. Pero él lo estaba haciendo es que
La soberbia. Claro, con su Yo voy a subir, yo voy a hacer esto, voy a hacer un trono. Pero en los cielos solamente hay un trono principal y los 24 ancianos que se quitan las coronas y dicen, solo tú eres digno de recibir toda honra, gloria, alabanza y adoración, porque tú es el único que creaste todas las cosas. El querubín protector fue creado, pero cuando él quiere ser igual a Dios, comete una injusticia. Y esa injusticia aparece la maldad. Ahora vamos a Ezequiel 28, 15. Ahora sí, ¿en dónde aparece la maldad? Isaías, Jeremías, Lamentaciones. ¿Isaías qué? Ezequiel 28, 15. Ezequiel 28, 15. Voy a leerlo, hermano Gilmar. Perfecto era en qué? En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad? Cuando él dice, yo voy a ser Como Dios. como En Dios. Y soberbia. entonces desconoció que Dios tenía la qué? Prominencia y la preeminencia en todo, porque él era el creador de él. ¿Cómo le iba a quitar ese derecho? ¿Y cómo iba a crear? Y ahora recuérdenme el versículo de la prominencia. Juan A ver si es Juan 3:30, ¿no es? O 3:36, ¿cuál es? 3:18 creo que es. Bueno, 3:18. Juan, porque él es sobre todo y en todo. Vea lo que dice acá. Voy a leerlo y denos la cita bíblica, hermano. Juan capítulo 3, versículo 31. Puede leerlo. 3:31. ¿Qué nos dice? Sí. El El que que de de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Eso significa, si es sobre todos, ¿queda alguno excepto? nadie. Nadie. Por eso es que Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne. Amén. Y Dios dice, y Dios es tan bueno, voy a hacer una creación. Y voy a hacer el hombre igualito a mí, conforme mi imagen y semejanza. Yo volteo a mirar a hermano Noé y volteo a mirar a Dios, tiene la misma imagen y la misma semejanza. ¿Cuándo? Cuando el hermano Noé tenga la mente de quién. De Cristo. ¿Se acuerdan? La enseñanza. El Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz de qué? Del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es qué? La imagen de Dios. Entonces, la enseñanza del Evangelio, tal y como salió de los labios de Cristo, si yo la recibo y comienzo a hablar igualito, voy teniendo la imagen de quién. De Cristo. En mí se está formando el nuevo hombre conforme a su imagen y semejanza. Hasta ahí todo entendido, hermana Valentina. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo sé que tienen que hacer un esfuercito. Yo sé que tienen que hacer un esfuercito, pero nos toca. Porque es que la venida de Cristo está cerca. Ahora, mire lo que le pasó al querubín protector. Se cayó. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Claro, cometió una injusticia y ahí salió una maldad. Ahí salió una maldad. El arcángel Miguel, que es menos en la teocracia de Dios, es menos en poder, en categoría, le tocó enfrentar al querubín. Al querubín. Y era un arcángel. El querubín es el rango mayor. El ángel, después de ángel, sigue arcángel. Después de arcángel, serafín y después querubín. Imagínense, querubín era lo último. Y el arcángel le tocó enfrentar Al querubín. al querubín protector. Y el querubín protector no se dio cuenta que le hacía falta enseñanza. Mi pregunta es, hermanos, créanme que a mí me preocupa, porque la necesidad más grande que yo veo en el pueblo de Dios y en toda la iglesia es el conocimiento de Cristo. Conocimiento de Cristo. Créanme que eso, miren, yo la paso súper bien en las alabanzas, usted no la pasa bien, hermano. Tremendo alabanza, y ahora pues hay luces y todo eso, imagínense. Dice sonido, estéreo, cuadrofónico, yo no sé cómo es. Eso lo pone a uno, lo transportan. Pero el conocimiento, ¿dónde está? Son emociones. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las cosas que vienen de la boca, de los labios de quién, de Jesucristo. Ahora, ya hemos leído hasta ahí, para terminar porque son las 8:10, vamos a leer un versículo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con las palabras de Cristo? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo debo de pensar en este momento? Yo oigo las palabras de Cristo, pero yo tengo que tener algo.
¿Y yo qué hago con esto que me han dado, Dios mío? Enseñarlo a otras personas. ¿Qué fue lo último que dijo? Entonces, ¿qué es lo que yo hago con las palabras de Cristo? Santiago 1.7. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Santiago 1.7. Y ahí terminamos todo ya. Hebreos, Santiago 1.7. Puede leerlo, hermano. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces aquí dice, el versículo dice, el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, váyase a un instituto bíblico, váyase a la Harvard. No, pídala a quién, A Dios. a Dios. Santiago 1.5, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Pero pida con qué, Con fe. con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué debo yo hacer con esta enseñanza? Creerla. Creer. No dudar de lo que usted ha oído, sino firmemente créala. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si tú dudas de lo que hoy usted ha oído de Cristo, dice, pero qué pereza ponerme yo a aprender todo eso. Eso sí es algo, falta de fe. Tú tienes que creer toda la enseñanza que viene de Cristo y decir, Señor, ayúdame, que yo pueda tener que tu mente de Cristo. Jesucristo les abre el entendimiento a los apóstoles después de resucitar, para que comprendan ¿qué? Las Escrituras. Entonces, cuando nosotros tenemos el entendimiento abierto, nosotros comprendemos todo. Y Cristo tuvo que hacer esa oración por los apóstoles. Y esta noche la vamos a hacer para que todos nosotros, los que tenemos un poco el entendimiento abierto, pues que Dios nos lo abra totalmente para memorizar todo lo que es de que, no solamente memorizar, para comprender, sería lo correcto, todas las palabras de quién, de Cristo, y que se forme en nosotros conforme su imagen y semejanza. ¿Qué no debemos de hacer? Dudar. Pero ¿será que esto me beneficia a mí? ¿Será que yo voy a sacar algún provecho económico? ¿Será que con esto voy a comprarme mi casa de mis sueños? No. Tenemos que saber que con esto se forme en nosotros el nuevo hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios. Oremos todo. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y te presento a todos los hermanos que están en esta reunión, en este estudio bíblico, en esta enseñanza bíblica. Señor, los presento ante ti y me presento yo, Padre Celestial, y a todos los hermanos que están en las redes sociales los presento también, y a los que mirarán en diferido esta enseñanza y que han llegado hasta este minuto. A esa persona que ha llegado a este minuto también lo presento, sea en diferido, lo presento, Señor, ante ti, y te ruego que a todos nosotros, Padre Celestial, si nos ha abierto el entendimiento, quiero ahora que nos lo abra completamente, Señor, el entendimiento, para poder comprender las Escrituras al 100%, Señor. Padre Celestial, danos ese privilegio de que podamos comprender todas tus palabras, porque al comprenderlas, Señor, podemos ponerlas en práctica. Danos, Señor, el Espíritu Santo para tener esa fuerza, ese poder, para poner en práctica lo que tú nos enseñas. Padre Celestial, tu palabra dice en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Señor, yo he echado este precioso pan sobre las aguas, que es multitud de personas, porque, Señor, tengo la fe de que tu palabra no volverá a ti vacía. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos has dado estos conocimientos para compartirlo con nuestros hermanos en Cristo y con nuestro prójimo. Gracias, Padre Celestial, guarda nuestra entrada, nuestra salida, desde ahora para siempre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos en